Nunca imaginé que podría pasar por algo como esto. Siempre había oído hablar de los ataques de ansiedad, pero pensaba que se trataba simplemente de un nerviosismo extremo o de un miedo temporal. Hasta que un día, sin previo aviso, me invadió por completo una sensación de terror abrumador, como si algo horrible estuviera a punto de suceder. ¿Y lo peor? Nada a mi alrededor indicaba un peligro real. Pero dentro de mí, era como si mi mente y mi cuerpo estuvieran en guerra. Todo empezó sutilmente. Estaba teniendo un día normal, como cualquier otro. No hubo ningún gran problema, ninguna situación particularmente estresante. De hecho, eso es exactamente lo que me tomó por sorpresa, la crisis surgió de la nada. Estaba sentado, distraído, cuando de repente sentí un ligero mareo. Un segundo después, una ola de calor subió por mi pecho y mi corazón empezó a latir más rápido. Al principio traté de ignorarlo. Pensé, quizás simplemente estoy cansado. Debería ser normal. Pero cuanto más intentaba actuar como si nada estuviera pasando, más aumentaban los síntomas. Mi respiración se hizo más corta, como si el aire no entrara correctamente a mis pulmones. Empecé a sudar, a pesar de que estaba en un ambiente fresco. Mi visión se sentía diferente, como si el mundo que me rodeaba hubiera perdido su claridad. Fue entonces cuando comencé a entrar en pánico. Algo dentro de mí dijo, esto no es normal. Algo anda muy mal. Mi corazón, que antes solo había estado acelerado, ahora sentía que lo estaba acelerando, latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi cuello y cabeza. Mi mente comenzó a bombardearme con pensamientos aterradores. ¿Estoy teniendo un ataque al corazón? ¿Me voy a desmayar aquí, en medio de todos? Intenté levantarme, pero mis piernas estaban débiles. El suelo se sentía inestable, como si estuviera en un barco en medio de una tormenta. Me temblaban las manos y la sensación de calor ahora daba paso a un frío intenso, como si la sangre se drenara de mi cuerpo. Lo peor de todo era la sensación de que algo terrible estaba por suceder, pero no sabía qué. Era un miedo irracional, pero al mismo tiempo, completamente real para mí en ese momento. La gente a mi alrededor continuó con sus vidas con normalidad. Quería pedir ayuda, quería decir que algo andaba mal, pero un pensamiento me paralizó. ¿Y si piensan que estoy exagerando? ¿Y si está solo en mi cabeza? Este miedo me impidió actuar y, en cambio, quedé atrapado dentro de mi propia mente, observando cómo mi cuerpo reaccionaba como si estuviera enfrentando un peligro mortal. Mi pecho comenzó a oprimirse, un ligero dolor que rápidamente se intensificó. Esto solo empeoró mi desesperación. Está bien, es un infarto, voy a morir. Miré a mi alrededor, buscando una salida, una manera de escapar de este horrible sentimiento. ¿Pero escapar de qué? El peligro no era algo externo, estaba dentro de mí. En ese momento mi respiración estaba completamente desregulada. Intenté tomar aire, pero sentí que mis pulmones no funcionaban correctamente. Cuanto más intentaba respirar, más me sentía asfixiado. Ya no podía pensar en otra cosa que no fuera la certeza de que algo terrible iba a pasar en cualquier momento. Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima. Cualquier sonido parecía más fuerte, cualquier movimiento a mi alrededor parecía demasiado rápido. Era como si mi cerebro estuviera asimilando todo a la vez y no supiera cómo procesarlo. Una voz dentro de mi cabeza gritó, tienes que salir de aquí ahora, ¿pero dónde? ¿Para qué? No lo sabía. Solo quería que se detuviera. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba teniendo un ataque de ansiedad. Pero saber eso no ayudó. Al contrario, me sentí aún más impotente. Después de todo, si ya sabía lo que estaba pasando, ¿por qué no podía controlarlo? El sentimiento de desesperación crecía a cada segundo y ya no sabía qué hacer. Pero esto fue solo el comienzo. ¿Lo peor estaba por llegar? Si la primera parte de la crisis fue aterradora, lo que vino después fue aún peor. Ya estaba presa del pánico, con el corazón acelerado, la respiración entrecortada y una sensación de muerte inminente. Pero en lugar de desacelerarse, todo pareció intensificarse. Intenté levantarme para salir de allí, pero mis piernas estaban débiles y temblorosas, como si ya no pudieran sostenerme. Sentí una oleada de mareo tan fuerte que tuve que agarrarme de una silla. El entorno a mi alrededor pareció distorsionarse, las luces parecían más brillantes, los sonidos más fuertes y me sentí completamente desconectado de la realidad. Fue entonces cuando un nuevo sentimiento se apoderó de mí, la despersonalización. De repente, ya no sentí que tenía el control de mi propio cuerpo. Era como si estuviera flotando fuera de mí mismo, como si fuera un espectador de mi propia vida. Todo parecía irreal,
como si estuviera en un sueño, pero no un sueño agradable, sino una pesadilla de la que no podía despertar. Ese sentimiento fue lo que más me asustó. Si antes tenía miedo de morir, ahora tenía miedo de perder completamente la cordura. Mi mente gritó, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Esto durará para siempre? Intenté concentrarme en algo a mi alrededor, pero todo parecía muy lejano. Las voces de la gente parecían apagadas, como si las escuchara bajo el agua. Intenté hablar, pero sentía la boca pesada. Lo único que podía hacer era respirar, o al menos intentarlo, porque todavía sentía que me asfixiaba. El miedo a morir volvió con toda su fuerza. ¿Y si es un verdadero infarto? ¿Qué pasa si me caigo aquí y nadie me ayuda? Mi mente corría, creando escenarios horribles. Ya no sabía que era real y que era solo mi ansiedad hablando. Mi cuerpo estaba en un estado de alerta tan intenso que cualquier pequeño síntoma se amplificaba. ¿Un ligero hormigueo en tus manos? Para mí fue una señal de que algo grave estaba pasando. ¿Una opresión en el pecho? Definitivamente fue un infarto. ¿Mareo? Me iba a desmayar en cualquier momento. Era un ciclo interminable. Cuanto más miedo sentía, más aumentaban los síntomas. Y cuanto más aumentaban los síntomas, más miedo sentía. Quería pedir ayuda, pero estaba atrapado en un conflicto interno. Una parte de mí dijo, necesitas un médico ahora. La otra parte decía, pero ¿y si es solo ansiedad? Te avergonzarás si eso es todo. Este dilema me dejó aún más angustiado. Estaba luchando contra mí mismo. De repente, comencé a sentir un calor intenso por todo el cuerpo, seguido de un escalofrío absurdo. Mis músculos estaban completamente tensos, como si estuviera preparado para correr o luchar contra algo, ¿pero contra qué? No había ningún peligro real. Era simplemente mi cuerpo reaccionando como si estuviera en una situación de vida o muerte. En ese momento me invadió un nuevo pensamiento, ¿y si nunca vuelvo a la normalidad? Empecé a creer que tal vez ese sentimiento era permanente, que tal vez había roto algo dentro de mí y que nunca más me sentiría bien. Ese pensamiento me asustó aún más. La crisis ya llevaba varios minutos, o al menos eso parecía. Para mí, cada segundo me pareció una eternidad. Estaba atrapada en un círculo de desesperación, miedo y síntomas físicos incontrolables. No sabía qué hacer. Solo quería que todo terminara. Me senté, tratando de recuperar el aliento. Mi mente seguía en un torbellino, pero comencé a darme cuenta de que, a pesar de todo, todavía estaba ahí. Yo todavía estaba vivo. Si fuera algo realmente grave, lo peor ya habría pasado, ¿no? Ese pensamiento fue lo primero que me hizo sentir un poco de alivio, pero aún así no fue suficiente. Mi ataque de ansiedad aún no había terminado. Pero, poco a poco, comencé a darme cuenta de que no duraría para siempre. Después de minutos que parecieron horas, comencé a notar un ligero cambio. Mi corazón, que antes parecía a punto de explotar, todavía estaba acelerado, pero no tanto como antes. Mi respiración, que había estado completamente fuera de control, comenzó a estabilizarse. Los síntomas seguían ahí, pero algo dentro de mí decía que lo peor ya había pasado. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi ataque de ansiedad estaba llegando a su fin. Poco a poco mi cuerpo empezó a dar señales de que estaba saliendo de ese estado de alerta máxima. El intenso calor dio paso a un ligero frío, como si mi cuerpo estuviera agotado después de una gran batalla. Todavía me temblaban las manos, pero el hormigueo estaba disminuyendo. Y, sobre todo, ese miedo paralizante a morir o volverse loco empezó a perder fuerza. Pero aunque los síntomas estaban pasando, el impacto emocional seguía siendo fuerte. Me sentí completamente agotado, como si hubiera corrido un maratón sin ninguna preparación. Sentía las piernas débiles, la cabeza pesada y lo único que quería era acostarme y olvidar lo que acababa de pasar. Pero olvidar no era una opción. Incluso después de que pasó la crisis, me quedó un nuevo miedo, el miedo a la próxima crisis. No quería volver a pasar por eso. Y fue así como entré en un nuevo ciclo de ansiedad, donde constantemente me preocupaba la posibilidad de tener otra crisis. Me puso tenso todo el tiempo, como si esperara que todo volviera a suceder en cualquier momento. Durante los días siguientes, comencé a investigar los ataques de ansiedad y me di cuenta de algo importante: no estaba sola. Miles de personas ya habían pasado por lo mismo. No me estaba volviendo loca, no me estaba muriendo, mi cuerpo simplemente estaba reaccionando exageradamente al miedo. Fue entonces cuando aprendí una de las lecciones más importantes: los ataques de ansiedad dan miedo, pero en realidad no pueden hacerme daño.
Mi cuerpo estaba tratando de protegerme, pero de la manera equivocada. Mi cerebro creía que había un peligro real, cuando en realidad el único peligro era el miedo a la crisis misma. Con el tiempo, comencé a comprender mejor mis factores desencadenantes y a aprender técnicas para lidiar con la ansiedad antes de que alcanzara este nivel extremo. Descubrí que controlar mi respiración, aceptar los síntomas en lugar de luchar contra ellos y recordarme que todo pasaría fueron algunas de las estrategias que realmente me ayudaron. Si hay algo que me gustaría que todo el mundo supiera es que un ataque de ansiedad puede parecer el fin del mundo, pero siempre pasa. En ese momento parece imposible creer esto, pero lo cierto es que el cuerpo no puede mantener este estado de alerta para siempre. Tarde o temprano se calma. Hoy, después de muchas experiencias y aprendizajes, sé que la ansiedad no define quién soy. Ella es parte de mi vida, pero no controla mi historia. Y si tú también pasas por esto, quiero que sepas que no estás solo. Hay maneras de afrontar la ansiedad, hay maneras de superar este miedo y recuperar la paz. La crisis fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, pero también fue lo que me hizo buscar respuestas, aprender más sobre mí y encontrar formas de vivir mejor. Y por muy difícil que haya sido, estoy agradecido de haberlo superado. Porque ahora lo sé, la ansiedad puede ser fuerte, pero yo soy aún más fuerte. Si estás pasando por una crisis de ansiedad, quiero que sepas algo, esto va a pasar. Puede parecer imposible ahora, pero esta sensación no dura para siempre. Sé lo aterrador que es sentir el corazón acelerado, perder el control de la respiración y pensar que algo terrible va a suceder. Pero la verdad es que, por más intensa que sea, la crisis de ansiedad no puede hacerte daño. Yo también he sentido ese miedo abrumador. He pensado que no podría salir de esto. Pero con el tiempo, aprendí que la ansiedad no me define. Es solo una parte de mí, no lo que soy. Y tú también puedes llegar a esa comprensión. No estás solo. Miles de personas pasan por esto cada día y muchas ya han encontrado formas de manejarlo mejor. Cuando llegue la crisis, respira profundo. Acepta lo que sientes sin miedo, porque luchar contra ello solo lo hace más intenso. Recuerda, es solo un momento difícil, no un estado permanente. Ninguna crisis dura para siempre. Cuanto más entiendas esto, más rápido podrás calmarte. Ya has superado muchos días difíciles, y superarás este también. Confía en ti. La ansiedad puede ser fuerte, pero tú eres mucho más fuerte. Si este vídeo te ayudó, dale me gusta y suscríbete para más contenido como este. Vuelve siempre que necesites apoyo. No estás solo en este camino.